Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, ahora que acabamos de ver este video. ¿Qué entienden ustedes por sepultura? Y no me den una definición de lo que es una sepultura, que es una lápida. ¿Qué es para ustedes la palabra sepultura? ¿Cómo se debe de entender la palabra sepultura bíblicamente hablando? ¿Muerte? El lugar donde habitan los muertos. Ok, ¿qué más? Sí. ¿Qué más podemos pensar? Tinieblas. Tinieblas, ¿qué más? Yo quisiera que todos participen porque aquí hay gente que casi nunca participa y yo quiero que participemos todos porque nos vamos a echar un clavado hoy. ¿Cuál era el entorno de este muchacho? El homosexualismo. Sí, pero ¿cuál era el entorno? Sí, era el homosexualismo. Vamos a ver. El compañero de él era su era amante, era el homosexual. pecado. Que era homosexual. El que lo envió y que le daba ayuda para la asistencia social era homosexual. Homosexuales. Todos eran homosexuales. ¿A dónde estaba ese muchacho entonces metido? En el mismo infierno del homosexualismo. Esa es una sepultura. Vamos abriendo nosotros la mente para entender los conceptos. Cuando hablamos del endemoniado de Gadareno que está en una sepultura, tenemos que entender que estaba rodeado de pecado. Eso es lo que tenemos que entender. No nos imaginemos que está metido en una tumba, por favor. ¿De acuerdo? No nos imaginemos eso. Cuando estamos hablando de una sepultura, estamos hablando de alguien que está pagando su pecado. Está muerto en vida, eso es una sepultura. No puede salir, está atado, está encadenado. Esos son los conceptos que quieren dar para que nos empecemos a despejar un poquito nuestra mente y empecemos nosotros a analizar lo que nos quieren decir en estos momentos. Cuando nosotros estamos hablando de la gran ramera, cuando estamos hablando de Babilonia, a veces somos tan ilusos que nos imaginamos una iglesia. Y cuando estamos hablando de Babilonia, nos estamos imaginando un edificio que fue construido hace más de 4.000 años, que fue la Torre de Babel. No, no es así. Son sistemas mundiales. Son sistemas mundiales. Y ya vamos a empezar nosotros a cambiar la manera nuestra de ver las cosas. Pero antes de eso, me hicieron una pregunta. Yo se las voy a mandar, la tienen por escrito, hoy la van a recibir. La pregunta me la hizo Helen Hernández. Ya ustedes la conocen. La pregunta está fundamentada en Primera de Corintios, capítulo 7. La primera pregunta, ella me formula dos preguntas y yo la voy a responder, pero ustedes van a tener la responsabilidad de leer este documento en la casa. Es un documento para responder lo que es más o menos de unas 8 páginas. Es un documento bien interesante. Se hizo una buena investigación para que ustedes lo lean y lo tengan y vayan empezando a razonar el concepto. Está en Primera de Corintios capítulo 7 y me consulta específicamente 2 versículos. Uno es 7, del 7 al 9, y otro es 1 Corintios 7, del 25 al 40. Ustedes lo van a leer con calma. Este tema se trata del matrimonio, es básicamente el concepto del matrimonio. Pablo le está hablando a los corintios. Ustedes se acuerdan que la ciudad de Corinto era una ciudad terriblemente llena de pecado y que las personas que estaban en la ciudad de Corinto y que eran cristianos tenían que superar muchísimas dificultades que tenían ellos a mano para poder subsistir. Entonces Pablo, en una posición de verdad que es encomiable, empieza a entender el problema que los corintios tienen con respecto al matrimonio y les empieza a dar una serie de consejos para que ellos tomen decisiones. En el entorno de Corinto, en ese momento habían 3 problemas fundamentales que había que tener en consideración. Primero, era una ciudad totalmente inmoral. La ciudad de Corinto era una ciudad totalmente
mente inmoral. Los habitantes de Corinto eran incapaces de confrontar los instintos físicos naturales de los hombres. Y lo tercero era recomendarles a la gente algo en función de esas dos cosas. Entonces Pablo empieza a explicarles a ellos de qué se trata y hace la aclaración de tres tipos de personas diferentes que hay. Uno, los que nacen y nunca podrán ejercer por su misma naturaleza una relación armoniosa matrimonial porque sexualmente no son capaces o porque físicamente o intelectualmente no tienen la capacidad. Ese era un tipo de habitante de Corinto. Dos, aquellos que viven en Corinto y que han tomado la decisión de apartarse para servirle al Señor. Esos son los segundos. Y los terceros son aquellos que deciden por ellos mismos aceptar el reto de servirle al Señor. Pero este reto de servirle al Señor está siendo muy claro. El apóstol Pablo les dice a ellos, si usted no tiene el don o la virtud de poder controlar sus instintos carnales, mejor cásese, porque de otra manera usted va a vivir en pecado todo el tiempo. Es lo que le está diciendo. Y le dice también, más adelante les dice, si usted decide por un tiempo quedarse solo, quédese, porque el objetivo de Pablo es que le sirvan a Dios. Y si usted le quiere servir a Dios, sírvale. Le pueden servir de muchas maneras, porque cuando usted se casa, dice Pablo, cuando usted se casa, usted está tomando la decisión de dejar de servirle a Dios de una manera total para empezar a servirle a su familia. Y usted a servirle a su familia se va a tener que distraer en el mundo para que el mundo, en su trabajo cotidiano, usted traiga el alimento que usted necesita para su familia. Dice. Pero si usted está soltero, usted no tiene nada de qué preocuparse. Usted puede continuar con su vida normalmente y usted le va a seguir sirviendo al Señor de la manera en que lo tenga establecido. Entonces, no hay una posición antagónica con el matrimonio. Este capítulo se trata fundamentalmente de la advertencia que está haciendo Pablo a los corintios de cómo tienen que vivir ellos si quieren servirle al Señor y también si quieren servirle a la familia. Dentro de las muchas advertencias que les está diciendo Pablo es, usted no se preocupe. Si usted decide servirle al Señor y usted cree verdaderamente en el Señor, usted no se preocupe por andar buscando quién es su esposa. El Señor ya sabe quién es y Él se la va a proveer. No se desvíe de lo que el Señor tiene. Usted confíe plenamente en Él. Dice, pero si usted no puede hacer eso, tome la decisión y cásese. También ahí hay una parte media complicada. Cuando están hablando de las mujeres solteras, hay que hacer una hermenéutica de eso. Acuérdense cuando hablamos de tirar la puerta por la ventana, y en aquella época las mujeres no se podían quedar solteras. Entonces Pablo le está diciendo a los cabezas de familia, que son los papás de estas muchachas, que si él tiene la oportunidad de que su hija se case, por la edad que tiene, porque él cree que se va a quedar sola, mejor que entonces empiecen a hacer la gestión y la case. Pero todo está en el entorno en que se está generando en esa época. Yo hago una explicación y desgloso muchos conceptos para que ustedes, ¿cómo se llama? Para que ustedes los tengan. Yo les puse ahí la referencia al libro que yo estuve leyendo para que ustedes lo puedan tener en sus manos y puedan hacer una buena investigación y puedan ustedes entender temas complejos. Cuando tengan temas complejos, pregúntenme, porque estas clases se tratan de eso. Entonces habla del concepto del amor. Dice aquí, vieras que tengo una consulta. Estaba leyendo 1 Corintios 7, que son esos dos versículos que están ahí, donde Pablo habla del matrimonio. Dice que no está mal casarse, pero que es mejor estar soltero. Sí, hablando desde la perspectiva de la presentación del evangelio al mundo. Hablando de la perspectiva de la presentación del evangelio al mundo, porque la persona que se compromete dice, si usted no tiene el don que tengo yo, porque Pablo no era casado, dice, y quiere servirle a Dios, hágalo, pero si no lo tiene, cásese. Porque en 1 Corintios 9:5 dice Pablo, los apóstoles andaban con sus esposas. Y Pablo decía,
Si yo no puedo andar con mi esposa, pues yo puedo ya traer una de las hermanas de la congregación para que vengan y estén con nosotros. ¿Ustedes sabían eso o no sabían? Que los apóstoles andaban con la esposa. No lo sabían. Henry, buscame 1 Corintios 9:5. Helen me puso a hacer una investigación bien grande. Vieran cómo me gustó hacer este trabajo. Porque Qué pena. a todo lo contrario, más bien gracias, porque eso me lleva a mí a repasar mucha materia que hacía tiempo no tocaba. Vean lo que dice aquí. No tenemos derecho a traer nosotros una hermana por mujer, que no es esposa, por mujer, como también los otros apóstoles, dice, y los hermanos de César y de Cefas, o sea que los otros apóstoles andaban con su esposa. Y él, ¿por qué no podía traer una hermana de la iglesia para que los acompañara en las predicaciones? Entonces los apóstoles tenían, la mayoría de ellos tenían esposa. El único que no tenía, que lo dice la escritura, era Pablo. Todos los demás sí tenían. Entonces, esta escritura se refiere a eso. ¿Ok? Se refiere a eso. Entonces, es importante tener eso presente. Entonces, volviendo al documento de Helen, porque cada documento que yo hago tiene el nombre que lo presenta. Entonces le está diciendo, vamos a responder la pregunta, le dice, sí, vieras que tengo una consulta, estaba leyendo en 1 Corintios 7, donde Pablo habla del matrimonio. Dice que no está mal casarse, pero que es mejor estar soltero. Sí, desde la perspectiva de la predicación del evangelio. Y haciendo usted un análisis de sus debilidades. Si usted no va a soportar estar solo, cásese. Porque es mejor que se condene, es mejor que no se condene que estar casado. Eso es lo que dice en esta pregunta, para resumirla. Vámonos ahora a la página número 4. Abajo. Ahí está. Aquí Helen. Si quiere aclare un poquito más, aclare un poquito más la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Perdón? Dice, ¿a qué se refiere eso en particular? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para que trajeran descendencia y se acompañaran. Entonces, eso me causó gran confusión. La gran confusión era que estaba hablando de que no se casaran. Sí, era porque ellos, como él habla ahí, pues yo no lo vi en el contexto de que está bien casarse si usted no aguanta la tentación, pero mejor el que se puede quedar soltero, que se quede soltero, y después cuando habla de la soltera, es mejor la soltería. Yo decía, en Génesis se habla de que el hombre crea a la mujer, Dios crea al hombre y luego a la mujer para que lo acompañe, o sea, como bien para que sea una familia, ¿verdad? Y uno de los sacramentos es el matrimonio, entonces yo sentía como una contradicción. Okay. Entonces por eso fue que mejor pregunté. Sí, está bien. Entonces, en ese sentido fue que la contesté. ¿Pablo tenía hijos? Creo que no. ¿Espirituales? Ah, sí, un montón. Entonces a eso se refiere, me explico. Pablo no tenía hijos físicos, pero sí tenía hijos espirituales. Entonces le decía, a Pablo decía, a mí se me encargó predicarle a los gentiles. Pablo era el apóstol de los gentiles y Pedro era el apóstol de los judíos. Entonces a Pablo le encargaron los gentiles. Entonces todos los gentiles eran hijos de Pablo. Timoteo decía, como mi hijo, le decía a Timoteo. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Entonces no hay confusión. Efectivamente dice él, si usted se quiere casar, cásese y tenga hijos y procure por su familia. Y el placer del cuerpo de la mujer es del marido y el placer del marido es de la mujer. Eso es lo que dice él. Pero para los hijos espirituales tenés que dedicarle el tiempo. Eso es lo que decía Pablo. Entonces, aquí el tema, Helen, es que hay hijos físicos y hay hijos espirituales. Ok. Pero van a recibir esa nota. Ustedes la van a recibir al final del estudio. Revísenla bien. Traté de resumir lo mejor posible para que ustedes la tuvieran y también hay algunos... no, yo trato de no dar mucha apreciación personal, me trato de mantener en el contexto, pero revísenla y si tienen alguna duda, pues nos lo hacen saber y lo aclaramos en la próxima lección. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.
Ok, va a ver que le va a gustar la nota. Sí, la voy a leer bien. Ok, muy bien. Vámonos ahora a la segunda nota, Irmes. La que dice 9B. Ok, ahorita vamos a ver eso. Quiero aclarar algo. En este estudio es muy, ya vamos a ir profundizando mucho más en las escrituras. Pedro, cuando empieza a hacer la narración, o se empieza a hacer la narración de la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, dice Pedro, que primero debemos de hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Eso dice Pedro. Porque Pedro sabía que había un sistema religioso mundial que se venía fraguando desde las épocas de Adán y de Eva. Voy a sentar las bases de ese concepto que estoy hablando ahorita para que ustedes lo tengan y puedan entender de aquí en adelante, como les dijimos. ¿Quién me puede definir otra vez qué es lo que entendemos nosotros ahora por sepulcro? ¿Quién me puede hacer un pequeño resumen de lo que dijimos que era un sepulcro? Hizo una intervención Inés y dijo que era la tumba. Dijimos que efectivamente eso es. Le agregamos que es el lugar de los muertos. Efectivamente, así es. Donde los cuerpos se convierten en polvo. Correcto, es la carnalidad del hombre. Ahora, ¿cuál es un escenario de la tumba? El video que acabamos de ver nos manifiesta un escenario de tumba. Un muchacho homosexual que fue criado como cristiano, pero que él prefirió durante toda su vida seguir en el homosexualismo. Al final de sus días siente que va a morir y que va para el infierno. Entonces empieza a tener una conversación con el pastor y él le dice que él sabía que eso iba a ser así y que Dios no lo iba a perdonar. Porque el mundo le había dicho a él, pues, de que o seguía el mundo o seguía a Dios. Él prefirió seguir al mundo y él se olvidó de seguir a Dios. El asunto es que cuando él muere, cuando él está hablando con el pastor, él le hace una narración de su tumba. La narración de su tumba es que su novio era homosexual, que el enfermero era homosexual, que la persona que le suplía los medicamentos para el SIDA era homosexual, que todos sus amigos eran homosexuales, etcétera, etcétera. Esa es su tumba. ¿Me explico? Tumba no va a ser una lápida. Tumba es el lugar donde usted habita, es donde usted va a encontrar la muerte. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender nosotros por tumba. Entonces, cuando hablábamos nosotros, lo dije, del endemoniado de Gadareno, se decía que él estaba atado, que él estaba encadenado, que los demonios habitaban por legiones. Entonces ustedes van a tomar ahora la lectura en sus casas y van a empezar a desarrollar ese escenario, no como chiquitos de escuela, porque ya ustedes no están en escuela, ya ustedes han recibido mucha materia. Y usted va a poner el entorno en el que se desenvuelven ustedes y ustedes lo van a entender. Como dice el dicho, ¿cuál es el animal que camina como un pato, tiene patas como un pato, alas como un pato, pico como un pato, pone huevos como un pato y nada como un pato? No va a ser una gallina, es un pato. ¿De acuerdo? Si usted está involucrado con personas que comercian con drogas, que consumen drogas, que compran drogas, etcétera, etcétera, usted va a terminar siendo un drogadicto. Cuenta una historia, yo creo que ya le he contado aquí en alguna ocasión, de que una muchacha va para una fiesta y entonces le dice a su papá que la lleve. La muchacha está arreglada muy bonita con un vestido blanco y le dice a su papá, bueno, le dice, sí, yo te voy a llevar, le dice el papá, pero primero me vas a acompañar a la mina. La muchacha se monta con el papá en el carro y se van. Cuando llegan a la mina, le dice la muchacha, pero papá, le dice, si yo me bajo aquí,
Mi vestido se va a ensuciar. Dice, yo no quiero eso. Dice, no, mija, no hace falta que se baje, déjeme entrar a mí, yo voy solo, y cuando yo regrese, pues la llevo. Efectivamente, se baja el papá, la muchacha se quedó encerrada en el carro. Cuando el papá viene, abre la puerta y se montan en el carro y se van. Cuando la muchacha va a llegar al salón o a la fiesta donde le están invitando, se da cuenta de que su vestido está lleno, está todo sucio y lleno de polvo. Entonces le dice el papá, mijita, le dice, le dice al papá, papá, le dice, ¿te das cuenta que yo te dije a ti que el vestido se me iba a ensuciar? Entonces se vuelve el papá y le dice, sí, correcto, le dice, lo mismo te dije yo, usted va a venir en este lugar y aunque usted venga blanca, va a salir sucia. Por eso dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando el Señor a nosotros nos exhorta a que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, que debemos de cambiar las amistades que no nos corresponden, es porque nosotros estamos en una sepultura. Estamos en una sepultura. Y la palabra de Dios dice que los que van a la sepultura son en polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice la palabra de Dios. Si usted quiere seguir siendo polvo, siga en el polvo. Porque este libro de Apocalipsis nos va a llevar a nosotros a entender y aquí en adelante tener una visión completamente diferente de lo que hasta ahorita nosotros hemos hablado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Gran Babilonia o cuando hablamos de la Gran Ramera, son sistemas, son sistemas. El sistema que nosotros estamos hablando de la Gran Ramera es el sistema que empezó en Babilonia, capítulo 11 de Génesis, del 1 al 7, donde los hombres con sus manos, quisieron alcanzar a Dios y no tuvieron en consideración lo que Dios quiso. Ellos empezaron a hacer esa corriente filosófica mundial, se llama humanista. Es el humanismo, es donde no importa lo que Dios quiera, el hombre es suficiente para hacerlo. Y a raíz de eso, como decía Stalin, dice, si en el mundo se tienen que morir 2/3 partes de la población para que la tercera parte que quede sea comunista, que así sea. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo en los tiempos actuales. Entonces, usted tiene que estar claramente establecido que cuando Pedro dijo en Hechos 5:29 que nosotros debíamos de hacerle caso a lo que Dios decía y no a lo que el hombre decía, el humanismo está tratando de cambiar completamente todo lo que en el mundo sucede. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuántas personas han muerto de COVID en el 2020 y lo que llevamos del 2021? No llega a 5 millones de personas. En el mundo entero no llega. Tomando el 2020 y el 2021, les pregunto a ustedes, ¿saben cuántos niños murieron en el 2020 y lo que llevamos en el 2020 nada más por abortos? 40 millones de niños. 40 millones de niños. ¿Ok? ¿Cuántas personas han muerto del SIDA? ¿Cuántas personas en estos momentos se han convertido en eunucos por andar en el lesbianismo y en el homosexualismo? ¿Cuántas? ¿Cuántos ancianos están muriendo en estos momentos de eutanasia? Porque sus hijos no los quieren sostener, porque son una carga para la sociedad. ¿Cuántos? Eso se llama humanismo. Eso es la corriente humanista, donde al hombre no le interesa lo que Dios dice, ellos son suficientes. Donde todos los problemas que están aconteciendo en el mundo, el hombre los puede resolver. Donde ya están planeando que a través de la ingeniería genética ellos van a escoger el hombre perfecto para que gobierne el mundo y usted va a poder escoger lo que usted quiera. Sin importar las taras que posteriormente eso quiera venir y sin importar también la forma en que van a ser controlados los hombres. Eso se llama el humanismo. Esa es la filosofía humanista. ¿A dónde nace la filosofía humanista? Hay unos versículos que nosotros vimos, si querés los pones. ¿Los que me mandó, hermano, cuáles? Sí, sí, los que le mandé. Son 3. Déjame ver. No, están en redes. Sí, déjame ver. No, yo sé que me lo mandó en redes, pero para sacarlo aquí es que me lo mandé yo solo. Póngame Génesis 3:5. Espérame, déjame ver. Aquí está.
Ahí están. Vean esos 3 versículos que son el sustento del humanismo. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pretendía Satanás? ¿Que el hombre fuera qué? Su Dios. Ahí empieza el problema. Génesis 3:5. Que sea como Dios. Ahí empieza el concepto del humanismo. Más adelante Pablo lo aclara. ¿Qué es el humanismo? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ok? Y vamos a ver cómo lo explica Santiago. En Santiago 3:5 y le dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Ok? Eso es en esencia el humanismo. Es una filosofía que no desciende de lo alto, que es terrenal, es animal y es diabólica. Así es. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Yo sí, una Todo consulta. entendido. Adelante. Cuando, digamos, en mi caso, digamos, yo trabajo con cáncer, ¿verdad? Sí. Tengo un paciente con cáncer terminal, ya no hay nada que hacer, ya no, su cuerpo está muy debilitado, ya, sí, pues ya está en las últimas, ¿verdad? Sí. Su familia no lo abandona ni nada, todo está bien, pero el paciente está sufriendo. En ese caso, nosotros tenemos como política, pues, no hacer más daño. Entonces, pues no lo peleamos hasta morir, sino que ponemos lo que llamamos una nota pronóstica diciendo que pues tiene una enfermedad irreversible, que ya no hay oportunidad de tratamiento y que en caso de una emergencia, pues no hacer medidas heroicas, ¿verdad? Medidas heroicas es entrar y resucitar, intubar y todo lo que es, no se hace, se deja evolucionar. Incluso la gente de cuidados paliativos en muchos casos los empiezan a sedar, ¿verdad? Los empiezan a dormir para que no tengan, porque ellos se empiezan a ahogar y Correcto. tienen sed de aire y tienen dolores fuertísimos, entonces empiezan a sedar y en cierta forma, pues no es eutanasia porque no los estamos matando así bien, pero pues les estamos ayudando a partir, probablemente hasta se está cortando el tiempo, entonces eso es humanismo. No, eso no es humanismo. Yo te voy a explicar un poquito la diferencia entre uno y otro. Digamos el caso del hermano de Milton Lima, que hemos estado orando él por Walter. El 20% de su cerebro, digo, el corazón funciona solamente el 20%. Y su cerebro no tiene comunicación con el corazón, o sea, no hay señal de que se estén comunicando. Le intentaron a él, lo intentaron separar de las máquinas y empezó a colapsar. La pregunta Está con muerte neurológica. Exactamente. Ajá. Que las máquinas son creadas por el hombre y están siendo utilizadas por si Dios permite que el hombre viva. Eso sería un milagro. ¿De acuerdo? Pero si el organismo no responde, ¿qué pasaría si los doctores no están? ¿Sí va a fallecer? Es igual en el cáncer. Ok. Es igual. Digamos, en muerte neurológica en Costa Rica bueno, quitan, si son donadores de órganos, donan órganos y los desconectan, ¿verdad? Correcto. Si se confirma muerte neurológica, porque pues de las máquinas le están prolongando una agonía, bueno, ni una agonía, porque prácticamente está muerto, ¿verdad? Correcto. Lo están teniendo vivo por máquinas. Sí. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros es, ¿qué pasa si la intervención del hombre no se hace? Ok. Ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? Sí. Porque acuérdense ustedes en aquella escritura que muchas veces las personas, déjame verla aquí. Les voy a dar una escritura. Ustedes se acuerdan de que cuando Benjamín iba a nacer, su madre Rebeca murió.
¿Se acuerdan de eso? Ujú. ¿Sí, sí o no? No, me imagino que no. Pero ¿qué fue lo que pasó? Poneme en Génesis 35:18. Vea lo que pasó. ¿Qué dice ahí? La persona, primero parte el alma de la persona y después muere. Dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esto es tanatología. La persona, muchas veces el cuerpo sigue vivo, pero el alma de la persona y el espíritu ya no está. Ya está en la presencia del Padre. Y eso es lo que sustenta muchas veces que las personas sigan estando vivas porque la máquina las tiene vivas. Pero ya su espíritu, ya su alma no existen. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Ok. Inés, vos ibas a preguntar algo. No, iba a decir que yo sí me acordaba. Ah, ok. Está bien. ¿Alguno más que quiera preguntar? Danu, una Sí, pregunta. sí, Yo me conecté tarde porque me entró una llamada de mi cuñada sí. y pues ella está pasando una situación de separación, de divorcio, Ujú. pero tiene dos hijas y una de ellas batalla mucho con dormir, con depresiones, con ansiedades, con comer, o sea, muchas situaciones que han venido arrastrando ya de años. Y Sí. ahorita con la situación de la separación de los papás, pues más. Y me dice mi cuñada, no, es que fíjate, Lore, que ya conseguí una cita que le van a dar una terapia de Reiki. Y yo dije, ¿qué? Le dije, ¿cómo que le van a dar una terapia de Reiki? Yo no sé exactamente qué significa, pero yo sé que eso no es bueno, porque pues eso no le agrada a Dios, es como parte de una idolatría, ¿no? Sí, así es. Y entonces a lo que voy es que yo le comenté de que pues que pensara lo que iba a hacer, porque pues había maldición sobre que si ella aceptaba eso, ¿verdad? Hacerle a su hija y luego su hija va a venir arrastrando sobre sus, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, tratando de explicarle, pero como está como cegada, como espiritualmente no entendió lo que yo le dije. Correcto. Y eso pues es como adaptarse al mundo, ¿no? Es que eso es lo que pasa. Se van a adaptar al mundo. Cuando entremos ahora a ver la segunda parte del estudio de Apocalipsis 9, ustedes se van a dar cuenta de que cuando le hacen bullying a una persona, o la persona se mete al grupo del bullying o se aparta. Y lo que el mundo va a pretender en ese momento es que la persona acepte lo que Satanás le está proponiendo para no ser maltratado, para comer y para una serie de situaciones. Pero el estudio de hoy te va a caer bien porque ya lo vamos a ver. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Ok, a vos. Hermes, poneme Génesis 3:14. Yo les he dicho a ustedes siempre que Satanás tomó control del cuerpo de las personas. Esto es importante entenderlo para que entendamos completamente el estudio que vamos a ver hoy. Dice así, mas Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué se está comiendo la serpiente? A ver, participen, díganme a alguien, ¿qué se está comiendo la serpiente? El A polvo, nosotros. Porque sí, a todos nosotros, A las los que personas, andamos, al cuerpo de que las andamos, personas, ¿no? al cuerpo de las personas que muy Exactamente. probablemente están en pecado. Ok, Los pero que- es, si no, en alguna sepultura, como ese muchacho. independientemente de que estén en pecado o no, Adán y Eva estaban en pecado cuando fueron creados.
No, No, No estaban en pecado. ¿Y cómo Satanás los tomó? Ernest, estaban libres de pecado. poneme Génesis 3:5,14. Los sentidos, No, está bien así, Herbes. 3:5,14. Coma. Dale enter. Ok. Vamos a ver. Vea lo que le quiero decir. Sabe, sino que sabe bien que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, en el momento en que el hombre come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, cae en pecado. Ahorita vamos a desglosarlo por otro lado. Cae en pecado. ¿Quién le dijo esas palabras? Satanás le está diciendo a Eva. Eva se lo cree y caen. Entonces ahora viene Dios y le dice, Dios hace 3 maldiciones que las vamos a ver hoy también. Maldice a Satanás, maldice al hombre y maldice a la tierra. Satanás es lanzado al lago de fuego en Apocalipsis 20:10. El anticristo y el falso profeta. En la cruz del Calvario, Jesucristo redime al hombre. Y en Apocalipsis 20:11, la tierra va a pasar, la tierra y el cielo pasarán. Y habrán cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando aquí en el 3:14 dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. El polvo no es el alma. El polvo no es el espíritu. El polvo es el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces Satanás toma control del cuerpo. Pregunta, ¿Adán y Eva fueron criados en pecado? No. Ellos no fueron criados en pecado. Sin embargo, Satanás los tentó y Adán abrió las puertas. Como dice Romanos 5:10-12. Dice, por Adán entró el pecado al mundo y entró también la muerte. Ponemos Romanos 5:10-12. Sin perder los que tenemos. Ok, leémonos abajo. Vea lo que dice el 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado que entró, la muerte. Por el pecado entra la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte entra por Adán y Eva. La muerte donde en el cuerpo. La pregunta es, ¿quién es el que domina el cuerpo del hombre? ¿Quién es el que lo domina? La autoridad la tiene Dios, porque ninguno de nosotros muere si Dios no lo permite. ¿De acuerdo? Pero el cuerpo se ve totalmente afectado por la influencia de Satanás sobre la carne del hombre. ¿Queda claro eso? Es que si no, todo lo que vamos a ver no tiene sentido. ¿A alguno no le quedó claro? Si usted tiene claro que Satanás tiene control sobre la carne del hombre, usted sea cristiano o no sea cristiano, no va a entender el estudio. Usted va a morir cuando Dios lo permita, no antes. Porque dice Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de que tengan un futuro lleno de esperanza. Pero aquí lo importante es, dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién tiene los planes? Los tiene Dios. Usted no va a morir antes de que Dios lo establezca. Usted va a morir cuando Dios lo establezca. ¿De acuerdo? Pero las enfermedades es parte de lo que se entregó en el Edén por el pecado de Adán y Eva. Por eso dice Filipenses 3:21, que cuando Jesucristo venga por nosotros, dice, el cuerpo de la humillación que nosotros tenemos va a ser transformado. ¿Cómo? Un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo humano está la humillación. Quiere decir que los cristianos, si somos cristianos, no vamos a morir. Claro que vamos a morir como cualquier otro.
porque nosotros después de la muerte material, la muerte natural que nosotros tenemos, entramos en la victoria espiritual, como dice Filipenses 3:20, que nosotros nos hemos convertido o constituido en ciudadanos del cielo. Nosotros ya somos ciudadanos del cielo, somos embajadores y peregrinos aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, ¿las personas van a morir? Sí. Entonces, vamos a dejar ahora las novelas que nosotros nos hemos creado mentalmente y vamos a empezar a entender las escrituras que vamos a ver ahorita, entendiendo que todo lo que nosotros tenemos en la carne causa aflicción. En la carne significa la carne física, flesh, esta que nosotros tenemos, y también lo que está en el alma, que es el corazón, los pensamientos y la conciencia. Eso es lo que Satanás va a afectar. Por eso es que hay espíritus de locura, por eso es que hay espíritus de epilepsia, por eso es que hay espíritus que están llenos de enfermedades, por eso y por eso y por eso es que todo esto se está dando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a hacer un estudio ahorita de cómo van a ser los habitantes de la tierra cuando Satanás tome control, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el capítulo 9 de Apocalipsis. Satanás va a tomar el control absoluto de la tierra. Las puertas del infierno, las puertas del abismo se van a abrir y todos los demonios van a salir. Entonces vamos a ver cuál va a ser la condición del hombre en ese momento. Ya nosotros vimos en los días pasados que hemos estado aquí estudiando la palabra, hemos estado viendo varias cosas. Dentro de esas varias cosas que nosotros hemos estado viendo, estuvimos hablando nosotros al principio de que eran los ángeles caídos, estuvimos hablando también de una serie de elementos, hablamos de los 9 pecados capitales, hablamos de las 16 maquinaciones que Satanás utiliza, hablamos de los hombres de los últimos tiempos que iban a ser egoístas, amantes al dinero, orgullosos, vanidosos, pero todavía no hemos logrado nosotros enfocarnos, y eso es lo que pretendo, por lo menos dejar hoy bien cubierta la materia, para que ustedes entiendan cómo es que Satanás, que es un demonio, narrado por Juan, de acuerdo a lo que Dios le dijo que eran los demonios. Eso es lo que vamos a ver, para que ustedes vean que si Cristo no es el que lo vence, nosotros nunca lo podríamos hacer. Nunca. ¿Ok? Dano, una pregunta. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa con los que se suicidan? ¿Es una voluntad del hombre? ¿Es desobediencia a Dios? Y él tiene preparado o destinado a ese hombre para algo, y él interrumpe con su accionar su vida. Okay, sí, ¿Qué pasa con eso? Ok. La palabra, ahorita voy a repetir otra vez el versículo que acabo de decir de Ezequiel 29, Jeremías 29:11 dice, yo sé, dice Dios, los planes que tengo para Marvin. ¿Quién tiene los planes de Marvin? Dios. Entonces, si usted se mata, ¿quién interrumpió los planes? Satanás sería. No, usted. Yo. Okay. Sí, porque si usted se mata, fue usted. Sí, fui yo. Porque usted no está confiando en los planes de Dios. Y escuchando la voz del enemigo. Exactamente. Porque aquí hay una cosa importante. Dice la escritura, porque sin fe es agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se mata, ¿a quién no agrada? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque no le creyó. Es correcto. ¿Ok? Eso se llama ser anatema. Es cierto. ¿Ok? Ok. Muy bien. Gracias. Ok, a vos. Vamos a seguir aquí bajando. Hermes en la hojita. 14 dice, vamos a ver las consecuencias de las acciones de los demonios. Pregunta antes de desarrollar todo este tema. ¿Cuál es el campo de acción de Satanás? ¿Cuál es el campo de acción? La Los cuerpos mente. de los hombres. ¿Qué más? No, son 3 cosas, son 4 cosas. La mente, el cuerpo. Sí. Cuerpo, mente, corazón y conciencia. Corazón, conciencia Ajá. y pensamientos. Correcto, exactamente.
El alma que contiene tres cosas. Contiene la mente, los pensamientos y la conciencia. ¿De acuerdo? Y esas tres cosas habitan en el hombre, que es la carne. Entonces, todo lo que está en la carne va a ser un reflejo de lo que hay en la mente, en el corazón y en la conciencia del hombre. Y ahí es donde se manifiestan los pecados. Entonces quedamos que es mente, pensamiento, conciencia y carne. Correcto. Esas cuatro. Sí, en la carne del hombre está la mente, la conciencia y el corazón. Y los tres, el que gobierna la carne del hombre es el corazón. El que acciona en la carne del hombre es la mente. Y el testigo o el que la refrena es la conciencia. ¿Estamos claros? ¿Puedes decir eso más despacito, Danu? Vamos a ver. Sí, En eso la le iba a carne- decir, porfa, despacito. Ok, Porque dijiste que en la carne o en el alma. vamos a ver. En el hombre cuando nace, cuando es hecho por Dios, o sea, voy a empezar en Génesis 2:7. Dios toma del polvo de la tierra y le da aliento de vida, le sopla el aliento de vida. ¿Ok? Entonces ahora ese aliento de vida tiene un cuerpo y tiene un alma. ¿De acuerdo? Tiene un alma. El alma está en el cuerpo del individuo. El alma está en el cuerpo del individuo. ¿Qué es el alma? El alma Son las es emociones. la mente, Emociones, la mente, las corazón emociones y la voluntad. y la conciencia, bíblicamente hablando, o psicológicamente hablando, mente, voluntad y emociones, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. ¿Queda claro eso? Si el hombre, todo hombre que nace, todo ser humano, perfecto o imperfecto, tiene alma, tiene mente, tiene corazón, o sea, tiene un corazón que lo gobierna, tiene una mente que ejecuta y tiene una conciencia que lo juzga. Tiene esas tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a poner a ustedes un caso donde por robar a un pueblo en la Biblia lo llenaron de tumores. Les voy a poner a ustedes un caso en la Biblia. Hermes, buscame Primera de Samuel, capítulo 5. Del 1 al 6. Ok, ya lo que dice aquí, vamos a leerlo. Y aquí hay todo un escenario narrado donde hay un robo. Se roban el arca de Dios por un lado. Y por otro lado, quieren establecer una igualdad entre el Dios Dagón y Jehová Dios. Eso es lo que, entonces vea lo que dice aquí. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, capturaron y se la robaron, la llevaron a Ebenezer en Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. O sea que el arca de Dios y Dagón estaban juntos. 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. O sea, esa noche la imagen de Dagón se cayó en tierra y la de el arca quedó en pie. Entonces vienen ellos otra vez intentando igualar, pero no quiero que vean no quiero que vean el cuento de novela. Quiero que vean lo que está sucediendo. Están tratando de levantar la figura de Dios para imponer una mayor que es la de Dagón. Eso es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Usted no se imagine que hay una estatua que se cae en el suelo y cuando se cae en el suelo, no. Ellos quieren imponer un Dios. Dagón sobre Jehová Dios. Eso es lo que está pasando en este escenario. ¿De acuerdo? Dice 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí
que Dagón había caído postrado en el suelo delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado el tronco a Dagón solamente. Hay un espíritu de locura que Dagón está lanzando sobre estas personas para que lo mantengan a él como el Dios de los dioses. Y donde Dios está viendo semejante anatema, que es lo que está sucediendo, dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dios no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y viene la razón por qué. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores. Mire qué clientelón que le entendías ahí. Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Cayó una maldición sobre ellos. Cayó un anatema. Eso es lo que está pasando aquí. Y Dios los hiere con tumores. ¿Por qué? Porque Satanás, que odia hasta los suyos, se mete y los va a destruir. Eso es lo que está aconteciendo. ¿Lo captaron mejor el concepto? Marta. Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí. Bueno, Susana. ¿Qué, don Danubio? ¿Lo captaste? Sí. Ok, muy bien. Entonces, queda claro que el hombre como tal, este cuerpo que yo tengo, está sujeto a Satanás de acuerdo a lo que dice Romanos 5:12. Que el pecado entró por Adán y por el pecado entró la muerte. Entraron las dos muertes, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Porque si ustedes se ponen a estudiar detenidamente el capítulo 3 del libro de Génesis, el hombre era eterno como lo es. El hombre tiene una eternidad. Si usted en esa eternidad se mantuvo apegado a la voluntad de Dios, usted tendrá toda una eternidad en la presencia de Dios. Y si usted como hombre se mantuvo atado y pegado a la de Satanás, pues tendrá toda una eternidad en el lago de fuego. Pero el hombre es eterno, y eso no hay duda. No hay ninguna duda. Por eso al hombre lo sacan del Edén con el propósito de que no viva eternamente con pecado. Eso es lo que acontece. Entonces, cuando le dan la maldición a Satanás, en Génesis 3:15, la maldición que le están dando a la serpiente es que ella va a comer polvo todos los días de su vida. Pero no es polvo que va a andar así, comiendo polvo, así como con el piquito. No, anda comiéndose a la humanidad, la está llenando de enfermedades, porque Satanás lo que busca es que nosotros blasfememos contra Dios. Eso es lo que busca, que haya blasfemia. Eso es lo que Satanás está buscando. Entonces vamos a empezar nosotros a tener un entorno diferente para entender todos estos versículos. Cuando yo les digo aquí que había un endemoniado, ustedes tienen que entender que esa persona prefirió, ¿se acuerdan cuando hablamos de la semana pasada de las maldiciones generacionales que eran aprendidas en sus casas? Y que estuvimos dando todo un concepto. Bueno, estas personas aprendieron a vivir en maldición y se encontraron muy contentas viviendo en maldición. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. ¿Jesucristo murió para que todos nos salváramos o para que todos nos muriéramos? Para que todos nos salváramos. Para que todos nos salváramos. Esa era la posición de Jesucristo. Entonces, las personas que no se salvan es porque no han seguido a Jesucristo, pero todos nosotros, todos los que estamos aquí, nacimos con el pecado original. Y todos nosotros estamos supuestos a morir por el pecado, si no es por la presencia de Cristo Jesús que nos limpió de todo pecado. Y que diariamente, porque limpiarse del pecado es una acción diaria. Está en 1 Juan 1:9. Dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Cristo y que Él es fiel y justo y nos va a limpiar. Pero todos los días nos vamos a ensuciar. Todos, sin excepción. Porque dice 1 Juan 1:9, dice que el que diga que no peca, él lo hace mentiroso. Y Romanos 3:10 dice que justo no hay ninguno. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí es que Dios se va a manifestar de dos maneras en el hombre. Uno, a través de las enfermedades mentales, a través de los resentimientos del corazón, que era lo que hablaba ahorita Lorena, de su sobrinita, a través de lo que hay en el corazón,
a través de lo que la gente piensa, y eso se va a reflejar ¿a dónde? En el cuerpo. Se va a reflejar en el estrés, porque podemos hacer un estudio más adelante para que ustedes vean cómo es que Satanás empuja el estrés hacia las personas. ¿Por qué viene el estrés? Porque usted no está confiando en Dios. Acuérdense cuando nosotros estuvimos hablando de todas las maquinaciones de Satanás sobre su pueblo, y yo les dije que había 16 maquinaciones que Satanás utiliza. Bueno, esas 16 maquinaciones que Satanás utiliza contra su pueblo, es casualmente las primeras 5 es para matar la fe, que eran la decepción, el desaliento, la desesperación, la duda y la incredulidad. Eso es lo que Satanás quiere hacer sobre los seres humanos. Entonces, todos los pecados de las personas, yo les voy a decir algo. Cuando usted está preocupada por algo y usted no está confiando en Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás vienen por añadidura. Usted anda buscando la añadidura como desesperada. O andamos desesperados buscando la añadidura, pero no tenemos confianza en Dios. Y si usted tiene la confianza en Dios, pues espere el estrés. No espere más que otra cosa. Entonces, todas las enfermedades del hombre se van a manifestar en su carne. Y si son mentales, su mente lo va a llevar a destruir su carne de todas maneras. Porque acuérdense que Satanás no perdona a nadie, ni a ellos mismos se perdonan. Si Satanás pudiera destruir todos sus ángeles, los destruye. Todos los espíritus inmundos los destruye. ¿Por qué? Porque él odia. De su corazón está lleno de odio, esa es la maldad. Entonces vamos a ver aquí las consecuencias. Vamos a ver ahorita cuáles son las aflicciones que Satanás marca en las personas. Vamos a ver, son 7 diferentes. Primero, causan mudez y causan ceguera. Satanás causa mudez y causa ceguera. Yo solo puse la palabra mudez, pero también causa ceguera. ¿Quién sanó todos estos ciegos y quién sanó todos estos mudos? Vean lo que dice aquí, vamos a ver las expresiones que están subrayadas. Ok, dice, y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo, ¿cómo estaba? Endemoniado. Lo que pasa es que nosotros no analizamos las palabras. Ese mudo tenía un demonio, ese demonio era un demonio de mudez. ¿De acuerdo? Era un demonio de mudez. Dice, y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Pregunta. Empecemos a pensar en los tiempos finales. ¿La gente va a poder hablar? No, porque el temor los va a embargar tanto que se van a quedar mudos. Y ya lo estamos empezando a ver. ¿Qué pasa si usted se para en estos momentos en Venezuela, en la ciudad de Caracas, en la avenida de la Sabana, y usted se para y dice, ¡viva Biden! Lo matan. Usted mejor se queda mudo. Y eso es lo que va a pasar en los tiempos finales. Satanás va a enmudecer a los pueblos. ¿A dónde? A través de los espíritus que los van a estar atormentando. Pero la palabra de Cristo, por eso dice la Escritura, que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de sus vidas y no negaron predicar a Jesús. Entonces, yo mejor no predico a Jesús para que no me maten. ¿Qué es eso? Eso es un espíritu que los está controlando. ¿Ok? Acuérdense, hay espíritus de mudez y de ceguera. Esa ceguera espiritual también es una maldición que está en Romanos 11:8. Dice, ojos que no ven y oídos que no oyen. Ese es un espíritu. Usted puede llamarlo distracción, puede llamarlo como quiera. Por eso las personas en el final de los tiempos van a ser personas ciegas y sordas. Empiece a verlo en el final de los tiempos. No se quede con el cuento de Paco y Lola, como decíamos en Costa Rica, el primer grado, que era, le empezaba uno y le decía, mamá amasa la masa, mamá me lava las manos. No, ya estamos grandes como para que dejemos de estar pensando de esa manera y nosotros nos concentremos en que los pecados de la carne que Satanás nos inflige nos van a llevar a la ceguera y nos van a llevar también a nosotros a la mudez. Eso por un lado. Vámonos al segundo. ¿A dónde nos va a llevar? Nos van a causar demencia y van a causar locura.
van a causar demencia y van a causar locura. ¿De acuerdo? Dice aquí, empezando, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente. ¿Por qué sufría terriblemente? Porque Satanás se va a encargar de flagelar su cuerpo. ¿Vea lo que dice? Porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. O sea, Satanás va a llevar a las personas a través de la locura y la demencia a matarse, que era lo que estaba hablando casualmente Marvin ahora. Aquí está. Y ahí hay una escritura que está, las escogí específicamente, todas ellas, para que ustedes empiecen a ver lo que está sucediendo. No se queden con la letra muerta, sino que empecemos a despertarla, empecemos a traerla, empecemos a reflexionar en ella. El espíritu lo llevó a matarse, al ejemplo que ponía Marvin. Ahora, la pregunta es la siguiente, que la vamos a contestar después, no ahora. ¿Qué pasa si esa persona recibió a Cristo? Porque el Espíritu Santo nunca lo dejó. Romanos 8:1 dice que la salvación no se pierde. ¿De acuerdo? No se pierde. Por eso es un tema que vamos a estudiar más adelante. En este caso, un espíritu de demencia o de locura, que era como se conocía en aquel tiempo, la epilepsia, hizo que este muchacho se tirara en el fuego y se quemara terriblemente. Y también se tiraba en el agua, dice la escritura. Él se martirizaba todo. Ese era el propósito de Satanás con las enfermedades mentales. ¿Ok? La segunda escritura que está en el libro de Lucas dice, cállate y sal, le dijo Jesús. Después que el demonio se derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. O sea, la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, pero en la carne se está manifestando el efecto de lo que está sucediendo. Ese es el segundo tipo, causan demencia y causan locura. Vámonos al tercero, que ya más o menos la vimos. Dice, causa que las personas se dañen a sí mismas. Eso ya lo vimos nosotros. Causa que las personas se dañen a sí mismas. Las enfermedades mentales, aquí hay muchos médicos y le pueden consultar ustedes a ellos porque ellos tienen las referencias de los que están en el psiquiátrico, en los psiquiátricos. Muchos de ellos los tienen que andar con camisas de fuerza, otros les tienen que poner el maquinazo que le llaman, etcétera, etcétera, porque se quieren matar ellos mismos. ¿Ok? Ese es otro tipo de enfermedad. 4, el punto número 4. Promueve que se desnuden. No es cierto que ahora la gran moda es manifestarse desnudo. Que las muchachas se vayan a los parques y anden desnudas y salgan con carteles aquí en el estómago diciendo, este es mi cuerpo me pertenece, yo hago con él lo que quiera, así, ¿verdad? Provocan eso, o sea, vayan viendo la señal. Esto que estamos viendo aquí lo vamos a entender cuando vayamos nosotros ahora a Apocalipsis 9, pero todo esto se va a producir. Dice, llevan las personas a las tumbas. ¿A dónde los llevan? Vamos a ver esta escritura, dice. Y cuando él bajó a tierra y salió al encuentro de un hombre de la ciudad, estoy en el punto número 5, de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en casa alguna, sino en sepulcros. ¿A dónde viven? En los sepulcros. Como decía el dicho, Dios los tiene y ellos se juntan. Sí. Donde están muy difícilmente, en un búnker usted va a encontrar un cristiano. Muy difícilmente usted va a encontrar en una guarida de gente que esté en promiscuidad, como el lesbianismo o el homosexualismo, va a encontrar una persona que no sea ese tipo. Ellos se juntan. Satanás los aparta para que se destruyan, como decía este muchacho en el testimonio que acabamos de oír. Él estaba en lo peor. Ahí lo había llevado Satanás. Ok. Punto número 6. Habitan en el desierto. ¿Quién me puede dar una interpretación de que habitan en el desierto? Hemos hablado mucho de eso. Pues el desierto es el lugar de prueba y es en donde vienen todas las tentaciones. Además de eso, es un lugar Habitan de soledad, demonios. es un lugar de soledad, es un lugar de ausencia de todo.
Es un lugar en Donde no está Dios. Exactamente, donde no está Dios. Es un lugar donde solamente se espera la muerte. Entonces, ¿a dónde los llevan los demonios? A donde no está Dios. ¿De acuerdo? Ahí los van a llevar. Tenemos que seguir entendiendo esto. Ok, entonces los demonios los llevan a donde no está Dios. Ok, vamos ahora a ver el 7. ¿Qué produce también en las personas? Producen convulsiones. Es parte de. Aquí, si alguna persona alguna vez ha estado en una liberación o Dios le ha permitido participar en una acción de ese tipo, se dan cuenta que las personas se comportan de esa forma. Y no se extrañen, Jesucristo lo hizo. Si Jesucristo lo hizo, ¿usted por qué lo duda? Cuando se está en liberaciones, yo he visto gente reptar. Reptar es como hacen las serpientes, yo los he visto reptar. Eso es bíblico. Es que usted está loco, no, véalo, aquí lo dice. Ahí lo dice. Los hizo caer en convulsiones. Entran en estados y cuando han estado metidos en masturbación o en cosas, se empiezan a hacer los ojos así, se les empiezan a mover los ojos. Todas esas cosas pasan, pero hay que vivirlas. Hay que vivirlas. ¿Ok? Entonces vean todo lo que produce. Llegamos ya a 7 cosas. ¿Cuáles son las 7 cosas que nosotros acabamos de ver? 1. Causan mudez y ceguera. 2. Demencia y locura. 3. Que se hagan daño a sí mismos. 4. Que se manifiesten desnudas. 5. Llevan a las personas a que habiten en lugares, en tumbas, en lugares de pecado. 6. A que habiten en el desierto, fuera de la presencia de Dios. Y 7. Se les producen convulsiones. O sea, una irracionalidad, una anormalidad en el comportamiento del cuerpo de la persona. ¿Preguntas hasta aquí? Muy rápido. ¿Van entendiendo? Todo bien. Copiado y anotado. Copiado. Creo. Muy bien. Creo. Ok, muy bien. Bajemos, Dennis. Temas misceláneos. 2. Los demonios saben que Dios existe. Los demonios saben. Muchos cristianos o cristinos creen que Dios existe. Pero Satanás también cree. Ya lo que dice aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de que una persona cree en Dios no significa que le crea a Dios. Y nosotros le tenemos que creer a Dios. De aquí es donde sale esa expresión. Usted le tiene que creer a Dios. Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero no le creen a Él. Creen en Dios. Pero no le creen a Dios. Hay una gran diferencia. Otra cosa importante. Los demonios tienen territorios pactados. Tienen territorios pactados. Hay territorios que se pactan. ¿De acuerdo? Yo aquí con una amiguita mía sé que hay territorios que se pactan. ¿De acuerdo? Ve lo que dice aquí. Y proclamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia. ¿Ustedes saben cuál es la ciudad que más se nombra en la Biblia? La ciudad que más se nombra es Jerusalén. Y la segunda ciudad que más se nombra en la Biblia es Babilonia. Si no me equivoco, se menciona más de 230 veces la palabra Babilonia. Ya les voy a decir aquí cuántas. Danubio, Sí. con respecto a eso de los lugares pactados, Sí.
pero bueno, igual existe, digamos, el bien y el mal, pongámoslo así, pero así Sí. como se pacta, igual, si los hijos de Dios oran y claman, y se puede romper eso también. Exactamente, exactamente. Marvin, en derecho, ¿cómo se deshace un enredo? Los abogados enredan más. Pero un enredo en derecho se desenreda como se hizo, ¿no? Por lo general, como Exactamente. nace, Exactamente. los notarios dicen, como nace una obligación, así se deshace. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay territorios que se pactan, sí, por eso le dicen a usted, tenga mucho cuidado a dónde va, porque son territorios que están pactados. Convierta usted una persona cuyo negocio es la venta de licor, y usted le diga a él que no tiene que vender licor porque Dios no permite que se venda licor. ¿Qué hace? Mañana deja de ser cristiano. Y entonces empieza a orar para que el Señor haga un milagro y alguien le compre una cantina, o sea, pasa la maldición a otro. Entonces hay lugares que se pactan. No crean que son lugares específicos como Babilonia. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Babilonia es un edificio? ¿Es un lugar físico? No. Es un sistema, es un sistema. Babilonia es un sistema. Es un sistema que es social, cultural, económico y político. Eso es Babilonia, no es una ciudad. Babilonia al final se va a construir, pero en estos momentos no existe como ciudad. Es un sistema y ese sistema va a existir. Cuando el anticristo gobierne, va a tener 3 ciudades para gobernar. Una ciudad va a estar en Roma, que es donde va a estar la parte religiosa y política. La parte política va a estar en Roma. Jerusalén, que la va a tomar él, va a estar la parte política, y en Irak, que es donde supuestamente estuvo Babilonia, o los sirios también en Irak, ¿cómo se llama? Donde se va a tener control del mundo económico y financiero. Y ese mundo va a caer en un día y el sistema económico mundial va a caer en una hora. En una hora cae el sistema económico mundial. Danu. Sí. ¿Cómo? El anticristo va a estar gobernando en Jerusalén. En 3 ¿Cómo fue que dijiste? Va a tener 3 puntos diferentes para gobernar. Roma, Jerusalén y Babilonia, que sería Irak. Sería Irak, correcto. Ok. Esas 3 ciudades. Ok. En Roma, la parte política. En Jerusalén, la parte religiosa y política. Y en Babilonia o Irak va a tener el poder político, el poder social y el poder económico. ¿Ok? Entonces, una guarida de demonios era como narraba este muchacho a los santos donde él iba. Eso es una guarida de demonios. ¿De acuerdo? Como el endemoniado de Gadareno. ¿Cuántos habían? 1 o 2. Habían 2. Y habitaban en ellos 7,000 demonios, 6,000 demonios, que eran una legión en cada uno. Eran una legión, correcto. Exactamente. Qué tremendo. Vamos a ver. Danu. Sí. Pregunto. Sí. Yo es que siempre he sido muy desconfiada, quisquillosa, inclusive hasta para abrir la puerta de uno a la casa, como para hacer un estudio bíblico sin saber uno quién va a llegar. Correcto. O estoy equivocada en eso, ¿Dano? No, usted tiene que ungir su casa. Si usted la abre, es porque el Señor le está diciendo que la abra. No porque Vilma la quiere abrir. Porque si Vilma le quiere abrir, le va a entrar Raimundo y medio mundo. Correcto, entra Pero si el Señor la va a abrir, Él va a llevar ahí los que Él quiere que estén. Perfecto, ok, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces van quedando claros los conceptos. Es que si no, no me van a entender. Muy claro, Dani. Ok. Claro. Ok. Ustedes no hay lugares donde ustedes pasan que el perro del vecino siempre lo sale a morder. Sí. Pues a mí sí.
Bueno, y a mí también. Yo soy dulce para los perros, me muerden todos. A mí me ha mordido 3, yo creí que era solo a mí. No, no, hay gente que tiene dulce para eso. Les ¿Sí? voy a decir algo. Cuando se está en liberaciones, y aquí la hermana Gildita puede decirme si es cierto o no, hasta los animalitos hay que cubrirlos. Porque a mí me ha tocado estar en liberaciones y se ha muerto un perro, se ha muerto un perico, se han muerto las gallinas, se han muerto muchas cosas. ¿Por qué? Porque donde Satanás habita solo hay muerte. Y tenemos otra vez el tema del endemoniado de Gadareno. ¿Qué le pasó a los pobres animalitos? Se metieron los demonios a los chanchos. ¿Y qué le pasó? Chanchos para nosotros son puercos. Sí, se tiraron en el guindo. Y se mataron. ¿Por qué? Porque Sí. Satanás sabe que ellos tienen que, la función de los demonios es matar. Porque dice, Satanás vino para matar. Y si no matan a la persona, se meten con un animal y lo matan. Entonces, hay que entender que los demonios salen y se van a vivir a otros lugares. Por eso a usted le dicen, cuando usted va a trabajar en liberación o va a hacer oraciones de liberación, le dicen a usted que se cubra con la sangre de Cristo. Sí, para que ellos no se le vengan en contra a usted. Aquí tiene usted la razón. Porque si usted no tiene el Espíritu de Dios en usted, usted es un animalito. ¿De acuerdo? Pero usted teniendo el Espíritu de Dios ya no es un animalito. Y era como les explicaba en la clase pasada. Usted puede estar en ataduras, en maldiciones, en derechos legales, en pactos, en herencias. Usted puede estar de muchas maneras bajo el control de Satanás. Pero usted tiene que estar entendido de que cuando ese demonio salga, a algún lado se va a ir. Usted por eso lo tiene que mandar a los lugares áridos y secos que el Señor tiene para ellos. Si es que esa es la decisión del Señor. Porque no es que yo lo mande y yo te conjuro y te digo que te vas a los lugares. Eso no es su derecho. El derecho es del Señor. Por eso cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo, el Señor te reprenda. No le dijo, porque lo único que echaba con autoridad era Cristo, pero todos los demás reprendían. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado que cuando un demonio sale, anda por los lugares áridos y secos buscando a quién va a devorar. Y entonces nosotros tenemos en Mateo que cuando el demonio llega y ve la casa limpia, 7 espíritus peores vienen ahí. Ahí tenemos que tener nosotros cuidado en ese concepto. ¿Ok? Entonces buscan apropiarse de las personas. Vean ustedes estas escrituras todas con calma y ustedes se van a dar cuenta, como pasó en el caso de Judas, ¿de acuerdo? Que Judas permitió que el robo fuera parte de su vida y Satanás se metió en él. Ahí lo tienen ustedes en el primero. Dice, y entró Judas en Satanás por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales. Dice, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Ahí me brinqué yo ese pedazo. Tienen que copiar bien el versículo 12. Que está aquí porque yo lo puse mal. Yo estuve en una liberación en Reynosa. Bueno, Pepe y yo nos invitaron a una liberación en Reynosa hace ya muchos años, como 12 años, yo creo. Y efectivamente, como comentabas, Dan, en esa ocasión nos invitaron, pero antes se oró mucho y pues nos cubrieron, pero nosotros estábamos viendo la liberación y hubo personas que empezaban a vomitar y se empezaban a poner así como cuando se paran así las serpientes, a sacar todos los demonios que traían. Correcto. Ponían unas vasijas grandes y a sacar demonios, ¿verdad? Venían unos pastores, creo que eran de Dallas, Texas, en esa ocasión. Y en otra ocasión, una amiga en Cristo me platicaba que su hermana en Chihuahua
en el área donde vivía había como eso que explicabas de un pacto en pues en esa área, como decir, no sé, como un estado chiquito, una colonia, algo así, porque ella me explicaba que donde vivía su hermana no tenía paz, porque no dormía, porque oía ruidos, porque veía, que porque esto, que el otro, y llegó alguien y le comentó que esa área estaba pactada y que había legiones. O sea, decir legiones es que había muchos diferentes tipos de demonios, ¿no? Correcto. Así Ujú. es. Y Acuérdense, se tuvo que salir de ahí para poderse liberar. claro. Acuérdense que que en Daniel 10 aparecen dos principados, el de Grecia y el de Persia. ¿Verdad? Sí toman territorios. Bueno, y en este caso es que Satanás, los demonios se meten en las personas, y ahí ustedes tienen varios casos que se meten en las personas. No, Sí. pero hay unos demonios que andan en los aires y hay otros que se meten en las personas. Hay unos que están destinados para uno o para otro. Vamos a ver, o los todos. demonios, vamos a ver, los endemoniados, ¿qué característica tienen los demonios? ¿A dónde estaban? De acuerdo a lo que estamos viendo. En las regiones celestiales. No. Los endemoniados. Ah. Y la gente que tiene un demonio está aquí en la tierra. Exactamente. Son huestes espirituales de maldad, ¿no? Los demonios están en las personas. Ajá. ¿Ok? Y los espíritus inmundos, ¿a dónde andan? Como dicen ahora sí Marvin, ¿a dónde andan? En las regiones celestiales. Exactamente. No, celestiales, no celestes. Celestes, sí. Sí. En el aire. En el aire. ¿Ok? No, porque nosotros cuando íbamos a encuentros, digamos, de la iglesia, donde habían encuentros, ahí había una noche que era de liberación y yo siempre decía, bueno, ¿qué pasa aquí si alguien, no sé, tendrá una puerta abierta? Y inclusive no solo de las personas que asistían al encuentro como tal, sino de los servidores, digamos, una puerta abierta, ¿verdad? O yo decía, bueno, aquí de verdad que tiene que ir uno humillado ante Dios y preparado espiritualmente porque la gente tal vez no sabe la magnitud que puede tener esto y es delicado, ¿verdad? Alguien que no esté preparado o no esté bien instruido, porque de ahí uno veía cosas extrañas, ¿verdad? Yo me acuerdo que una muchacha cayó, y una muchacha muy alta, como de 1,80 m, y donde ella cayó al piso y se golpeó la cabeza y le rebotó y no le, bueno, se despertó al rato y yo decía, puña, un golpe así en otras condiciones, no sé, ¿verdad? Pero eso siempre, pero si uno, digamos, si uno está lleno del Espíritu Santo, entonces la casa está llena y ahí no puede ingresar en tanto sea así. No, lo que van a tratar es de presionarte para que te conviertas a ellos. Ok. ¿Verdad? Ok, muy bien. Muchas personas llegan por curiosidad y no saben. Por eso, ahora que me dijo Lore, me preocupó mucho cuando me dijo que la habían invitado. Es que a una liberación no se invita a nadie. A nadie, sí. ¿Verdad? Nos invitaron unos pastores para que conociéramos cómo se hacía la liberación, pero recuerdo hace muchos años que oraban, o sea, pues no sé, o sea, no entiendo, pero pues nosotros sí quisimos ir porque pues eran los pastores de la iglesia y pues estuvimos, no exactamente en el área, porque estuvimos más hacia atrás, pero sí estuvimos como, pues no sé, invitados, espectadores, no sé, pero pues nos invitaron y fuimos, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que es Gracias a Dios peligroso. que hubo cobertura, porque yo no sabía eso que tú comentas, que se van sobre, los demonios se van sobre las personas. Sí. Bueno, aquí lo tienen. Ahí estamos casualmente en eso. Lo ven ahí donde dicen personas en el punto 1. Sí. En el punto También 3.1. la gente tiene la impresión que, como de la iglesia católica, que los demonios son esta cosa que le sacan los ojos a uno. Los demonios pasan encima de uno todo el tiempo y le pasan hablando a mí, a Nubia, a todo el mundo. Sí. Los demonios no son que van a llegar y que uno va a hablar en lenguas y que... No, los demonios están encima de nosotros, cristianos y no cristianos.
Ellos pasan hablando, pasan haciendo cosas en uno o en personas cercanas a uno. O sea, ya a veces no es algo ajeno, es el del día a día. Por eso es que uno tiene que ponerse en la armadura de Dios todos los días, porque todos los días atacan. Y le atacan a uno en la mente, y le pasan hablando, y le meten ideas en la cabeza, y le meten miedos. Esos son los demonios hablando a través del oído de uno. No es, la liberación tal vez es como para casos de cosas más extremas, pero todo el tiempo los demonios están encima de la gente. No es como el exorcismo, o sea, es algo de todo el tiempo. Hay gente que tiene pactos más fuertes y entonces hay que hacer otro tipo de cosas, de liberaciones o cosas así, pero ellos están encima de nosotros todo el tiempo. No es de película de miedo, es del día a diario, eso es. Ellos están encima de uno y de los cristianos más todavía. Es correcto. Muy bien. Ok. Entonces se meten en las personas, ¿verdad? Esto es para que ustedes entiendan cómo se van a mover y cómo se mueven y cómo va a ser en el futuro. Hablan en lenguas. Los demonios. Claro. Sí, hablan. Sí, hablan claro. dialectos y lenguas y todo. De todo tienen. Son imitadores. Sí las tienen. Muy bien. Vamos a ver. Pasemos el que sigue, Hermes. Ok. Estamos en el punto número ¿qué? Perdón. 2. Pero así. Está bien. También caen en personas individuales, como ya lo vimos, y se identifican quiénes son. Por eso cuando la gente dice es que nosotros le preguntamos quién era, sí se les pregunta y lo dice. Dice aquí la pregunta dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo me llamo Legión porque muchos somos. Me llamo Legión. ¿A dónde estaba este hombre? ¿Estaba en qué, cómo se llama ese lugar? Se llama un sepulcro. ¿Por qué? Porque eran una legión y eran muchos. Estaban en un lugar muerto. ¿Ok? Cuando liberaron a Magdalena, ¿cuántos demonios se ven en María Magdalena? 7. 7, ese de ahí, de acuerdo a Marcos 16:9. 7. Habían 7. ¿Ok? Ahí seguimos. En el punto número 3 dice, buscan habitar en criaturas. Ya lo vimos. Es que yo me adelanté solo. Ya lo vimos también ese. Ok, ahora que decía que estaban en encuentros o que están en lugares, vea lo que dice aquí con respecto a las doctrinas que tienen. Veamos ese versículo en el punto 4, doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los últimos tiempos era desde el momento en que Jesucristo murió. Cada uno ha tenido su último tiempo. Y nosotros entendemos los últimos tiempos porque las señales se están dando. Entonces, ¿qué son las doctrinas de demonios? Son las que los demonios predican, que es el famoso humanismo. Son las doctrinas humanistas que estábamos hablando. Vamos a aclararlo más abajo. Entonces, todas las doctrinas fuera del Evangelio de Cristo. Correcto, exactamente. ¿Cuáles son los atributos que tienen los demonios? Hablan. Engañadores. Sí, pregúntele. Ellos hablan a través de la voz de alguien. Ay, la sangre de Cristo. Ellos los manipulan y hablan. El tercero dice, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. ¿Quién gritó? El demonio no grita porque no tienen carne. Gritaron a través de la persona que estaba ahí. Dijo, déjanos. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que eres el santo de Dios. También de muchos salían demonios gritando, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces hablan. ¿De acuerdo? Esto que usted dice que le están cuchicheando en la oreja no es cierto. Ellos se lo están poniendo en su pensamiento para que usted lo crea. ¿Ok? Enseñan sabiduría demoníaca. Esta escritura hace poquito se las di. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal,
natural y diabólica. ¿Eso qué son? Las doctrinas demoníacas. Séptimo, dice, adoración de los demonios. ¿Los demonios reciben adoración? Sí, y la Biblia lo dice. En Levítico dice, y no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. O sea, ¿qué pasa en Halloween? Hay un sacrificio para los demonios. Todos los cristianos que participen en eso, yo los quiero felicitar. La Biblia dice que eso no se hace. Y ahí está la escritura. Ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios. Sacrificaron a sus hijas y a sus hijas para los demonios. Halloween, otra vez. Pero mucha gente se le enoja cuando usted les dice eso, ¿verdad? Pero aquí lo más directo, hermano, es que, como nos enseñan Romanos, ¿verdad? Que debemos sacrificar nuestro cuerpo, ¿sí? Sí. A sujetar al espíritu. Es lo mismo que estamos viendo ahí, ¿verdad? O sea, o te sujetas al espíritu o te sujetas al enemigo. ¿A quién te vas a sujetar, verdad? Eso es. Así es. Bueno, ¿entendieron? Sí, señor. Todos. Muy claro, Dan. Bueno. Yo le pedí a Silvia, ¿quieres contarnos algo o no? Nadie sabe de qué se trata. Sí, claro. Okay. Quiero contarles. Bueno, déjame, es que hoy tuve problemas con el internet, tuve que conectarme con los datos del celular, entonces para no tener enseñando el techo, por eso tengo la cámara apagada. Okay. Bueno, yo quería comentarles los que pudieron estar conectados el viernes pasado. Bueno, conocieron mi caso, que me habían diagnosticado un carcinoma papilar, un tumor en la tiroides, y pues ese día fue el que me habían dado la noticia de la biopsia, entonces estaba bastante angustiada, desconocía bien qué seguía o qué iba a pasar, y bueno, ustedes oraron muchísimo, la clase fue increíble porque la dedicaron realmente a lo que yo necesitaba fortalecer, a que yo lo aprendiera y lo interiorizara. Y bueno, ya el miércoles tuve cita con el oncólogo, oncólogo quirúrgico, y él me tranquilizó. Bueno, yo digo que solo Dios y tanta oración. Me dijo que era uno de los cánceres menos agresivos y que de hecho probablemente tenía ese tumor desde hace años. Y bueno, el punto a seguir era saber si los ganglios estaban afectados. No están afectados, entonces solo tienen que quitarme la tiroides y listo. O sea, del ahogado del sombrero, decía mi abuelita. Y ya me tranquilicé, pero me sirvió para, tomo puntos de me puse muchísimo con Dios, que me mostrara de dónde venía lo que me estaba pasando realmente, por qué mi cuerpo se había dañado de esa manera. Me fui a un punto que mencionaste, que es el resentimiento, porque yo siempre había dicho que una persona con cáncer probablemente era una persona con amargura, con dolor, con miedo, con sentimientos, hasta depresión. Yo siempre lo asocié desde joven. Y cómo yo llegar a ese punto, qué pasaba en mí. Entonces el Señor me mostró que había muy profundo, porque en el caminar conociendo a Cristo, pues uno ha trabajado muchas cosas, el perdonar a personas, el pedir perdón, el arreglar muchísimas cosas que arrastramos de la niñez y desde el vientre inclusive.
que Dios le va mostrando a uno y uno va renunciando a todo eso, despojándose de todo eso y transformando el corazón y transformando así todo su ser. Y bueno, me mostró un resentimiento muy profundo que yo pensé que ya eso todo lo había sanado y no, me llevó muy, pero muy profundo desde la niñez. Pude soltar todo eso y también algo que mencionaste ahora, una filosofía que yo practiqué hace muchos años. Una puerta que abrí que creí que ya eso estaba todo cerrado y me llevó a la persona que me guiaba en esa filosofía de nuevo y que todavía quedaban cosas ahí que yo tenía que cerrar con la ayuda de Dios y con todo lo que Él me estaba mostrando. Entonces, es como reafirmando y poniendo un ejemplo de lo que acabas de mencionar hoy. Y ya me siento muy tranquila, muy trabajada. Todavía siguen cosas porque nunca dejamos de sacar, nunca dejamos de transformar nuestro corazón. Pero esto grande está saliendo, este tapón que tenía en la garganta está saliendo y siento que Dios lo que quiere con mostrar este tumor que como me dice el médico probablemente tenía añales de tenerlo ahí, es que ya quiere que me deshaga de ese daño en mi cuerpo de una sola vez. Ya es como la culminación, sacando todo y me agrada esto que está pasando porque eso es lo que siento, que sí, que ya es como terminar de sanar, por lo menos eso, ¿verdad? Que vamos a ver qué más nos muestra el Señor, qué más quiere, qué otra prueba, porque no dejamos de tenerlas, pero todas son para bien, para los que amamos al Señor. Todo lo que Él nos da es para bien de nosotros. Eso es lo que les quería contar y súper agradecida de verdad con todo el grupo por sus oraciones en el chat que me han mencionado. Bueno, ha sido de gran bendición, de verdad que sí, súper agradecida. Bueno, Esa es. gloria a Dios, muchísimas Gloria a gracias. Dios, hermana. Gracias, sí. Gloria a Dios. La oración del justo mucho puede, y Dios es fiel. Vomitará a Satanás lo que se ha robado porque Dios lo saca de su vientre. Si lo creemos, Así así es. es. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran formular? Tanu, Sí. cuando Marvin preguntó, digamos, cuando una persona se quita la vida, y es que tuve que retirarme yo unos minutos, ¿verdad? Pero estaba escuchando un poquito de largo y entonces después comentaste que la salvación no se pierde. No. Bueno, de hecho es bíblico y así está establecido. Pero ¿qué pasa con una persona, digamos, que recibió a Cristo, pero se pone a andar en pecado y se pone a hacer lo que quiera? Y como decía alguien que yo conozco, y si lo agarraran en curva, ¿qué pasa? Claro, es que la misericordia de Dios es inmensurable. Porque la Por eso. palabra de Dios dice que cuando el Espíritu llega a nosotros, estará con nosotros para siempre. No hay condición, es para siempre. ¿Me explico? Bueno, Danu, pero bueno, pongamos cualquier ejemplo de una persona recibe a Cristo. Sí. Y después se dedica a vender drogas, a vender licor o se pone a andar en adulterios o en robos. Y si vive así, a mí. O sea, entonces, ¿cómo juega eso? Yo sé que la misericordia de Dios es grande y Dios es soberano, pero es que suena como, no sé, contradictorio, no sé. Vamos a ver, lo contradictorio es esa persona que dice que recibió a Cristo, que vende marihuana y que sigue en adulterio, etcétera, etcétera, ¿recibió a Cristo o solamente habló de Cristo? Bueno, es que eso es lo que no sé, pero entonces estamos hablando de una persona. Yo siempre le he dicho a Marvin y le he puesto este ejemplo, el apóstol Pablo.
él fue lo que fue, pero en el momento que se le reveló Cristo, yo siempre le he dicho a Marvin, para mí es el mejor ejemplo que cuando a usted se le revela el Señor como tiene que ser, ya no hay marcha atrás. Correcto. O sea, cuando usted de verdad entra en el camino que tiene que ser, uno sí comete errores y se va a equivocar y hay muchas cosas en la vida, pero ya usted como esa marcha atrás no. Pero entonces cuando uno dice que la salvación no se pierde, ¿para quién es? Para alguien que de verdad haya recibido a Cristo en el corazón y haya cambiado. Exactamente. De verdad. Exactamente. Ok. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiera participar, que quiera hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta, Dano. Dale. Ok. Escuchando una prédica que me mandó una persona, este pastor estaba compartiendo que su hermano, que fue pastor, o más bien que estuvo apoyando a un pastor porque él estuvo en esa iglesia, el pastor apostató y él, el hermano del pastor, cayó en depresión y él se alejó de Cristo en su totalidad, cayó en el alcoholismo y en las drogas. Entonces este pastor, o sea, el hermano de este muchacho que ayudaba, o no sé qué sería, qué posición tendría en la iglesia, pero que decidió alejarse de Dios porque su pastor cayó en la apostasía. Él se desvió pues se desvió del camino del Señor y pues el hermano, que ahora era pastor, le decía que pues ya sabía lo que él iba a acabar su vida si él seguía sobre ese camino. Y él comentaba que él sabía cuál era el castigo, pero que de todas maneras el Señor era misericordioso y que si en algún momento de su vida pues le daba la oportunidad nuevamente de pedir perdón, pues lo iba a hacer. Entonces le anuncian al pastor, o sea, al hermano, que su hermano tuvo no recuerdo bien si tuvo un infarto o qué pasó, pero fallece el hermano. Y este pastor empezó a compartir en su prédica que él sabía perfectamente bien que su hermano estaba en la presencia del Señor. Yo en ese momento que escuché esa prédica, cuando dijo eso, yo tuve temor porque realmente yo no puedo decir eso ante una multitud cuando realmente yo no sé si su corazón fue sincero y recibió la salvación o puso realmente los ojos en su pastor, en el hombre, y por eso se alejó del Señor. Y ahí me entró mucho conflicto entre ese pastor que estaba compartiendo ese, pues no sé si testimonio de su hermano, que Dios le había revelado eso. Y te quería preguntar yo a ti, aquí en este caso, yo estoy juzgando, estoy teniendo como tú dijiste, el Señor es misericordioso y al final de cuentas, probablemente y él sí tuvo su arrepentimiento al final, no sé. Ok, vamos a ver. Dos casos. El video que vimos ahora, este muchacho era cristiano antes de ser homosexual. Oh, sí. Sí, era cristiano. Bueno, okay. No es que él fuera cristiano, sino que recibió educación cristiana. Ok, una persona que se arrepiente y que reconoce que ha pecado, ¿es un cristiano o no? Sí. Ok, él se arrepintió. El que murió, el hermano del pastor. No, el muchacho homosexual que estaba enfermo, el de video de ahora. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró. Le reveló. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué otro hombre que usted conozca pecó también? Importante. Pedro. Ok. Dios lo perdonó. Pablo.
Sí, De yo ahí lo- el rey David fue adúltero y asesino, también. ¿sí? Entonces, aquí el punto es el arrepentimiento. Es arrepentirse de corazón. Eso es todo. Ese es el punto. Ahora, yo no Hay puedo que decir, confesarlo de nuevo. ¿cómo? Hay que confesarlo de nuevo de que Él es el Señor, el Es que Mesías que vamos a murió ver, y que resucitó. cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ¿qué es lo que está haciendo? Está muriendo Reconociendo. el pecado, Reconociendo que. que pecó, que Su estaba pecado. muerto. Que Dios es el único que nos puede salvar. Ajá. Quitemos la palabra pecó, reconociendo que. Ya Que no me digan falló. pecó. Arrepentimiento. Que estaba muerto. Sí, por eso. Bueno, que le falló al Señor en este caso, digamos, porque hablando lo que yo entiendo, digamos, de el rey David específicamente, ¿verdad? Él era ungido y era el rey, ¿verdad? Y todo lo que Dios estableció para él y hizo los asuntos que hizo, pero él de verdad, él tuvo un corazón arrepentido ante Dios. Ok, entonces ven aquí la cosa importante es, él se arrepiente ante Dios. ¿A quién le falló? Le falló A a Dios. Dios, Entonces una persona que se arrepiente, que está reconociendo. que le ha falló fallado a al Dios. Señor. ¿Y quién lo La está llevando? necesidad que tiene de buscar de Dios, la aprobación. Exactamente. Entonces, una persona que tiene a Dios, ¿qué característica tiene? Reconoce sus Tiene el pecados. Espíritu Santo. Sí, exactamente. Si no, El no. fruto del Espíritu Santo. Exactamente. No, no hay fruto. Pero es lo que él está reconociendo es que él transgredió la ley de Dios o el orden de Dios. Entonces, Bueno, la persona en este caso que se arrepiente, lo que está reconociendo es que le está faltando a Dios, o sea, que está fallándole a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿hijo de Dios o no? Sí. Sí, Si se arrepiente, ¿es perdonado? sí. Claro, Sí. claro. Hermano, y aquí, a ver, y usted me dice, pero aquí la escritura dice que Cristo nuestro Señor encerró toda la ley en una ley, que es la ley del amor. Correcto. Entonces, si yo lo que el Espíritu ha revelado, ¿va? Y entendemos que hay obra de carne y obra de Espíritu. Si yo llego a caer del otro lado y fallo, ¿sí? Quiere decir que me estoy dejando de amar, porque pues Dios es amor, ¿sí? Yo mismo me estoy dejando de amar. Correcto. Así es. Y me pongo mal delante del Señor, ¿verdad? Me pongo mal delante de Dios Padre. Es correcto. Entonces simplemente el hecho de no amar, empezando por mí, ¿verdad? Amándome a mí mismo, ya estoy fallando. Así es. Ya estoy fallando. Entonces así lo encerró el Señor ahí. Y digo, a veces nos complicamos, pero, o sea, el momento que yo dejo de amar, empezando por mí, si yo no me amo, mucho menos voy a amar a los demás. Y la palabra dice que el que no ama a su hermano, quiere decir que no ha conocido a Dios. Exactamente. Entonces, es lo que venimos diciendo. Por eso la escritura y la enseñanza que vamos a dar es, yo no quiero que ninguno de ustedes ponga los ojos en mí. Porque igual que todos estamos aquí, tenemos tendencia a fallar, hermanos. Y si ustedes ponen los ojos en mí, yo no quiero que ustedes se tropiecen, ¿sí? Por eso la escritura dice que si tú pones los ojos en Jesús, Él nunca te va a fallar. Amén. Él nunca te va a fallar porque es fiel a su palabra. Él no va a fallar nunca. Nosotros sí vamos a fallar. Correcto. Nosotros sí vamos a fallar. Y lo peor es que si fallamos y hacemos que alguien caiga, o sea, hacemos piedra de tropiezo, por eso el Señor nos pide que nos pongamos a cuenta con aquellos que hicimos tropezar. Exactamente. Muy bien. Hay otra palabra en las escrituras que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque Ajá. nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Jeremías 17. Amén. Y ese hombre, ¿quién es el primero que no debemos de confiar?
En nosotros mismos. Así es en nosotros mismos. Por eso lo que hago no lo hago yo sino porque el Señor me dice que lo haga. Me tengo que sujetar al Señor. Si no aprendo a sujetarme al Señor, voy a estar en problemas todo el tiempo. Correcto. El apóstol Pablo por ahí dice que aunque él quiere hacer lo bueno, siempre hace lo malo. Y entonces es como esa lucha, ¿verdad? También entre la carne y la parte espiritual. Sí. Bueno, pero hay gente que actúa de mala manera y hace cosas muy feas y será siempre espiritual o será ya alguien como de malo de adentro. Le hace el Salmo 73. Ok. Ahí va a encontrar la respuesta. Hay gente que es mala por naturaleza. Pero Dios todo lo puede cambiar y lo puede perdonar. Pero muy bien. ¿Quién quiere hacer la oración de despedida? Porque estaba la hermana Marta, pero ya no está. ¿Quién se quiere tirar al ruedo? Qué injusticia. Tengo 2 horas de estar hablando y me la voy a tener que echar yo. A ver, Hermes, vos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste reunirnos, Señor. Te damos gracias por la enseñanza, Padre, que tú nos has compartido el día de hoy, Señor, que como dice tu palabra, sino que no seamos solo oidores, sino hacedores de ella, Padre. Que podamos producir el fruto espiritual, sino que tú quieres que produzcamos, Padre. Y la esencia de todo es el amor, Padre, como estamos viendo, Padre, porque tú eres el amor, como dice la palabra. Nosotros aprendimos a amar, Padre, en el momento, Señor, que nosotros te conocimos, el amor verdadero que tú quieres, Padre, el amor desinteresado hacia los demás, el amor entregado a todos aquellos que están en necesidad, Padre, sin ver nada a cambio, Padre. Te damos gracias por Cristo, Señor nuestro, el cual dio su vida por nosotros en amor y en obediencia a ti, Señor, y el cual nos da la victoria ahora sobre el enemigo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en Cristo, que es la roca, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, como dice tu palabra. Que nos ayude, Padre, a permanecer firmes, Señor, y en todo tiempo permanecer dentro de tu palabra, Señor. Pedimos por todas las necesidades, como hemos venido pidiendo, Señor, de este grupo, Señor, y cualquier otra necesidad que haya, Señor, y como dice tu palabra, lo ponemos en tus manos, Señor. Porque tú tienes todo dispuesto, Señor. Tú tienes la ejecución de lo que se debe hacer, Padre. Y como Cristo nos enseñó, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Porque tu voluntad siempre es buena y perfecta, Señor, para nosotros, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes, fuertes, Señor, aún cuando veamos la tormenta, Señor, y que no volteemos a ver las situaciones, Señor, sino que permanecemos con nuestra mirada puesta en ti, Señor, como tú lo pides y nos enseñas en la Escritura, Señor. Gracias por cada mis hermanos que están aquí, Señor. Guárdanos, Señor, en la próxima semana que viene, este fin de semana, Señor, y no solamente en esos días, sino, Señor, hasta, como dice tu palabra, que hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos a alcanzar y llegar, Señor, a ese punto que es que tú quieres que lleguemos contigo, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, porque tú mereces toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Amén, gracias. Muy bien. Amén, gracias a todos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Danubio. Bueno, igual, Vilmita, gracias a ustedes. Sí, Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que me dieron el viernes pasado y toda esta semana, y les pido que sigan orando por mí para que todo salga de la mejor forma en las manos de Dios, pero que todo sea como Él lo tiene dispuesto. Cuente con Muchas gracias. Amén. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Danu. Gracias. Gracias. Ok. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Danu. Gracias. Descansen. Hermano Hermes, gracias. De nada, que descansen. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Igualmente.